Seguimos y a continuación disertará Fabián Nieves por la Universidad Nacional del Nordeste. Es abogado, profesor de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNE, especialista en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia, diplomado en Derecho Constitucional Profundizado y en Derecho Parlamentario de la Universidad Austral, posgrado en Gestión Pública, Derecho y Fiscalidad de la Universidad del Litoral, estudios de posgrado en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste, autor de diversas publicaciones y artículos sobre historia constitucional de la provincia de Corrientes, es miembro de número de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Es concejal de la ciudad de Corrientes en el periodo 2015-2019, 2019 y 2023. El tema de su disertación será antecedentes históricos y jurídicos del artículo 29 de la Constitución Nacional. Adelante, doctor. Buen día, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial al doctor Lotero y a toda la Cátedra C por la invitación. Bien, respecto a nuestra temática, enseñaba ya en aquellos primeros momentos Aristóbulo del Valle con esa maestría que tienen las primeras obras de historia y derecho constitucional en nuestro país, que cada garantía constitucional tiene su historia y sus antecedentes en la República o en el derecho comparado extranjero. Decía del Valle, no se consigna la libertad de cultos si no es porque alguna vez se ha hecho sentir la necesidad de protegerlo. No se consigna la inviolabilidad de la defensa si no es porque alguna vez la defensa ha sido cercenada, limitada o proscripta. No se consigna la disposición según la cual los reos deben ser juzgados por sus jueces naturales, repudiándose las comisiones especiales, si no es porque alguna vez existieron múltiples ejemplos de las arbitrariedades de los tribunales extraordinarios. De la misma manera, el artículo 29 se consigna en la Constitución porque alguna vez los poderes de emergencia, como las facultades extraordinarias y la suma del poder público, fueron el cementerio de las instituciones y las libertades. Desde el mismo momento en que la idea del imperio de la ley comenzó a formar parte del patrimonio jurídico de Occidente, lo va a acompañar consigo la idea de que ésta podía ser suspendida en sus efectos ordinarios cuando circunstancias excepcionales hacían necesario el uso de poderes extraordinarios para salvaguardar a la comunidad de algún peligro inminente que amenace con poner en riesgo su supervivencia. Y esta facultad a lo largo de la historia fue considerada generalmente con carácter temporal y con fines y límites determinados. Existe cierto consenso en señalar que el origen de estas instituciones de emergencia provienen del periodo republicano de la antigua Roma, y particularmente de la dictadura romana y del Senatus Consultus Ultimum. Estas instituciones no involucraban en principio una violación ni una derogación del orden jurídico vigente, sino que en el primer caso implicaba una magistratura excepcional con el nombramiento de un funcionario temporal con plenos poderes para proteger a la comunidad en casos de guerra, y en la segunda, una suspensión de la legalidad ordinaria, donde los cónsules podían adoptar las medidas necesarias para librar a la República de la situación de emergencia en que se hallaba. Estas ideas sobre el estado de necesidad o de emergencia van a ser luego desarrolladas por el pensamiento tanto medieval como moderno, llegando incluso a quedar constitucionalizadas en las constituciones modernas. En la Edad Media, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino retoma las nociones de necesidad y excepción en el orden jurídico como medida extraordinaria para salvaguardar el bien común. El Aquinate retomaba aquella máxima romana de que en casos extraordinarios la necesidad no tiene ley, y admitía la dispensa cuando el peligro era apremiante y era necesario para preservar el bien común. También John Locke, en su segundo tratado sobre el gobierno civil, describe las instituciones de emergencia a través de lo que él denomina las facultades prerrogativas, agregando de que existen determinadas situaciones donde es conveniente que el gobernante goce de cierto poder de mitigar en muchos casos la severidad de la ley. Afirmaba Locke que ese poder de obrar según discreción para el bien público, sin prescripción de la ley y aún a veces en contra de ella, es lo que se llama prerrogativa. También Rousseau en el contrato social le dedica un capítulo entero
a las situaciones extraordinarias o de emergencia. Allí afirma que, en principio, no se debe detener nunca la sagrada fuerza de las leyes, salvo cuando se trata de la seguridad o de la salud de la patria. Para Rousseau existían dos maneras de enfrentar este tipo de situaciones excepcionales. Por una parte, hay casos en que basta con concentrar la actividad gubernativa en unas pocas personas, alterando solamente la forma de administrar las leyes, pero no a las leyes en sí mismas. La otra forma, decía Rousseau, es mediante la designación de un jefe supremo, que haga enmudecer todas las leyes y suspenda por un momento la autoridad soberana. No obstante, Rousseau plantea una serie de restricciones, declarando además de que nunca es dudosa la voluntad general y es evidente que la primera intención del pueblo debe ser que no perezca la comunidad. También entre los juristas del derecho natural se ha abordado esta temática. Y aquí conviene destacar particularmente a Inecho, que es un autor de extendido uso en la España borbónica. Inecho sostenía que habían momentos ordinarios y extraordinarios donde las potestades del soberano podían limitarse o expandirse. En los momentos extraordinarios, decía Inecho, en caso de necesidad, se deduce que le es lícito al soberano, en tiempos de guerra, apoderarse incluso del terreno de los particulares, ya sea para fijar tiendas de campaña, para construir fortificaciones u obras públicas, siempre para sustento del ejército. Pero esto solamente puede hacerse en caso de necesidad y cuando de otro modo no pueda conseguirse la salvación del Estado, que siempre debe ser la ley suprema. Pero aún ante estas situaciones extraordinarias, dice Inecho, nunca le será dado al soberano violentar la conciencia de sus vasallos, ni privar a nadie de sus derechos sin motivos fundados. Con Inecho podemos ya empezar a observar el uso del mismo vocabulario jurídico que se va a comenzar a utilizar luego en Hispanoamérica respecto a las instituciones de emergencia. Y es que en Hispanoamérica, a principios del siglo XIX, en momentos donde la necesidad de garantizar un orden estable era prioridad, la cuestión de la emergencia va a formar parte de la preocupación permanente por regular los momentos extraordinarios de preservación del orden jurídico. Y es que a diferencia de la experiencia europea, donde primero se formaron y consolidaron los estados modernos a través de las monarquías absolutas, y recién en una segunda etapa aparece la preocupación por ponerle límites al poder, en Hispanoamérica la tarea era doble. Al mismo tiempo que había que levantar el edificio del Estado, con sus funciones básicas de seguridad, justicia, fiscalidad, había que garantizar al mismo tiempo la separación y límites del poder y el reconocimiento de los derechos de la seguridad individual. Y como bien sostiene Chiaramonte, los poderes de excepción o facultades extraordinarias que comienzan a aparecer fueron una forma que asumió la antigua dictadura romana en Hispanoamérica durante el siglo XIX, luego de las independencias. Las facultades extraordinarias es la herramienta de emergencia de mayor uso en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX. Se trataba de una prerrogativa ampliamente difundida, concedida por las legislaturas a los gobiernos, a los poderes ejecutivos, para disponer medidas urgentes con mayor eficacia. ¿Qué se entendía por facultades extraordinarias en la primera mitad del siglo XIX? En primer lugar, la delegación al Poder Ejecutivo por parte de la Sala de Representantes de ciertas atribuciones de naturaleza legislativa con el propósito de que el Ejecutivo pudiera expedirse con mayor rapidez. Y en segundo lugar, la concesión al Poder Ejecutivo de facultades que le permitan suspender la seguridad individual. Estas fueron frecuentemente usadas en todas las provincias para resolver distintas cuestiones, como por ejemplo relaciones interprovinciales, facultando a los gobernadores en materia de paz y de tratados, en asuntos militares y de guerra, facultando extraordinariamente a los gobernadores a crear y movilizar milicias cívicas o a declarar la guerra, en materia de legislación general para establecer penas, conmutar y absolver a reos condenados a muerte, conceder amnistías, extirpar determinados delitos, establecer normas respecto al comercio, crear o suprimir empleos. Pero en la gran mayoría de los casos, estas facultades eran concedidas siempre con límite en el tiempo y con límite en la materia, estableciendo la obligación además de rendir cuentas a la Sala de Representantes. La suma del poder público, por su parte, implicaba la concentración de todos los poderes en una sola autoridad. Consistía en la absorción legal, temporaria o definitiva, de las atribuciones de los demás poderes al gobernador,
con lo cual quedaba legalmente facultado tanto para legislar como así también para juzgar y administrar justicia. Decía Levene que la diferencia entre las facultades extraordinarias y la suma del poder público era la que separaba la dictadura del poder absoluto. También fue una medida adoptada ampliamente en todo el Río de la Plata, otorgada por las legislaturas a los gobernadores y en principio por tiempo determinado. En Corrientes, por ejemplo, entre 1821 y 1853, las facultades extraordinarias fueron concedidas en una decena de ocasiones. En 3 ocasiones fue concedida la suma del poder público. Y además también se hicieron uso de otras instituciones de emergencias como el estado de sitio o el estado de asamblea, pero siempre con límites en el tiempo y la materia. Pero ni las facultades extraordinarias ni la suma del poder público implicaban la desaparición de los demás poderes, pero sí la absorción facultativa de sus funciones por parte del Poder Ejecutivo. Ahora bien, el abuso de estas instituciones, sin límites en el tiempo y en la materia, lejos de considerarse una institución legal y legítima, en cambio era considerada una forma de tiranía. Como por ejemplo, el uso que se hizo de ellas en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno de Rosas, cuando se declaró que todas las personas y bienes quedan a disposición del restaurador de las leyes. O a finales del régimen, cuando se sancionó que todos los fondos de la provincia, las fortunas, la vida, la fama y el porvenir, quedan sin limitación ni reserva alguna a disposición del Poder Ejecutivo. Y que este poder duraba todo el tiempo que a juicio del gobernador considerase necesario. Es decir, que los abusos cometidos a través de estas instituciones de emergencia fueron los que llevaron al constituyente a abolirlas definitivamente del orden constitucional. Y tal fue el consenso en 1853 que fue aprobado sin debate por el Congreso General Constituyente, inclinándose los constituyentes a reconocer otras instituciones de emergencia, como el estado de sitio o la intervención federal, pero prohibiendo fulminantemente con la nulidad insanable de los actos prohibidos y la pena de infames traidores a la patria a quienes conceda, firmen o consientan las facultades extraordinarias y la suma del poder público. Es decir, que el constituyente asimiló el otorgar y recibir estos poderes extraordinarios antirrepublicanos al caso de quien tome las armas contra la nación o se uniera y prestare ayuda a sus enemigos, según se desprende del antiguo artículo 100 y actual 119 de la Constitución. Entre los antecedentes estrictamente jurídicos, podemos identificar 4 que provienen del derecho público de las provincias. El primero es el proyecto de constitución de la provincia de Buenos Aires de 1833, cuyo artículo 170 disponía que jamás podrá en la provincia el Poder Ejecutivo ser investido con facultades extraordinarias para disponer de la vida ni fortuna de los particulares. El segundo antecedente viene de la provincia de Corrientes, como bien lo recordó hoy el doctor Ramírez Bracci, una ley correntina en 1840, haciendo gala de un republicanismo notable para la época, sancionó que la inteligencia dada a las palabras facultades extraordinarias y suma del poder público sobre la vida, libertad, seguridad y propiedad del hombre son antisociales, degradantes a la especie humana y contrarias a la aventura y felicidad. En 1847, nuevamente, tenemos el ejemplo de Corrientes. Corrientes, como decía Wenceslao Domínguez, con esa ansia permanente de constitucionalidad, establece en el artículo 213 de su proyecto de constitución que jamás podrá en la provincia ser investido el Poder Ejecutivo con facultades extraordinarias para disponer de las vidas ni la fortuna de los particulares, ni trastornar el orden y la forma de administración establecida por las leyes. Hay un cuarto antecedente con un carácter tal vez más relativo, que son los artículos 42 y 43 del Estatuto Provincial de la provincia de Tucumán de 1852, que prohibía de manera genérica las facultades extraordinarias, permitiendo su uso en casos de conmoción interior y confundiendo en realidad la institución de las facultades extraordinarias con la naciente institución del estado de sitio. Como vemos, el artículo 29 es una típica norma de carácter historicista, sin antecedentes en el derecho comparado extranjero. No lo vamos a encontrar ni en la Constitución norteamericana, ni en las distintas constituciones francesas, tampoco se encontraba en el proyecto de Alberdi, y está anclado, en cambio, en la experiencia vivida, sufrida y padecida por las provincias,
Y como dirá alguna vez Agustín de Bedia, es una protesta que se levanta del fondo de la historia. El artículo 29 es una declaración de defensa del sistema republicano y un rechazo explícito a la concentración de poder. Está inscripta allí en la Constitución, como escribirá alguna vez José Manuel Estrada, con letras de sangre, para recordarnos los males padecidos por la dictadura, los males padecidos por la tiranía, los males padecidos por el poder absoluto. Y para no olvidarnos de que la libertad solamente es posible allí donde rige el imperio de la ley en lugar del imperio de los hombres. Allí donde el diseño institucional garantiza que hayan equilibrios, frenos y contrapesos. En definitiva, allí donde se impida que alguien tome todo el poder. Muchas gracias.